¿Alguna vez has sentido que algo invisible guía tu vida, como si señales sutiles intentaran despertarte de un largo letargo? Quizás lo que llamas coincidencia sea en realidad una invitación en clave. Entre todos los símbolos que han permeado la historia de la espiritualidad, pocos están tan cargados de misterio como el número 33. En muchas tradiciones esotéricas, representa el punto más alto de la escalera espiritual, la cima de un viaje que transforma al ser humano común en un canal consciente de energía. Pero, ¿y si el número 33 fuera más que un simple símbolo? ¿Y si fuera, de hecho, un mapa oculto a la vista de todos, pero ignorado por la mayoría? Las tradiciones antiguas hablan de este número como una puerta hacia la ascensión. En la Cábala es el punto de unión entre los mundos superiores e inferiores. En la masonería, el 33 representa el grado máximo de elevación espiritual. En el cuerpo humano hay 33 vértebras que sostienen la columna vertebral, el mismo canal por el que asciende la energía en las tradiciones orientales, activando la serpiente de luz interior que duerme dentro de cada ser humano. Nada de esto es casualidad. Es arquitectura cósmica que apunta al mismo principio del despertar. Pero la verdadera pregunta es, ¿existe realmente este libro de 33 pasos? Puede que no tenga páginas físicas, pero está registrado en símbolos, arquetipos y gestos históricos, esperando ser descifrados. Si este libro existe, no está en bibliotecas ni en pergaminos secretos. Está grabado en las experiencias de maestros y buscadores a lo largo de la historia, un guión espiritual vivido en carne y hueso, un teatro divino escenificado para despertar a la humanidad. Los pasos no están numerados explícitamente, sino ocultos entre metáforas y sucesos, revelados solo a quienes tienen el coraje de mirar en su interior. Este mapa no es para todos, es para quienes están dispuestos a perderse en el mundo para encontrar su esencia. El viaje de 33 pasos no se trata de geografía, sino de conciencia. El primer paso es reconocer que estamos perdidos, no en el mundo exterior, sino en nosotros mismos. Cada uno de estos pasos requiere renuncia, integración y revelación. Contrariamente a lo que muchos piensan, el camino espiritual no es una evasión de la vida, sino una inmersión radical en nuestra esencia. Los antiguos no pedían adoración, nos invitaban a seguir el camino, no con los pies, sino con el corazón. El libro de los 33 pasos es el camino invisible que conduce de la identificación con el ego a la encarnación del espíritu. Cada paso es una etapa de transformación. Lo que nos separa de una vida plena no son las circunstancias externas, sino los velos internos, velos de miedo, de apego, de ilusión. Con cada paso, estos velos se desmoronan hasta que el verdadero ser, aquel que es uno con el todo, puede emerger. La crucifixión, en muchas tradiciones, representa el clímax del drama humano, la prueba final, el momento de la entrega total, no como derrota, sino como liberación. Cuando dices, consumado es, no es el final, sino el comienzo de la vida, verdadera, sin ego, sin miedo, sin separación. Este es el paso 33, el punto donde la conciencia trasciende el tiempo y se funde con la eternidad. La cruz, en este contexto, deja de ser un símbolo de dolor y se convierte en un puente hacia el infinito, un portal alquímico donde lo humano se disuelve en lo divino. Por eso, a lo largo de la historia, tantos místicos han buscado vivir este mapa en silencio. Cada uno ha seguido los 33 pasos a su manera. Algunos conscientemente, otros intuitivamente, pero todos han alcanzado el mismo punto: la unión con el todo. Este viaje no pertenece a una religión específica, sino que está inscrito en el alma humana. Es un camino universal y eterno, accesible a todos los que sienten la llamada a cruzar el abismo entre el yo limitado y el yo divino. Recorrer este camino requiere más que fe. Requiere la disposición a morir cada día, a morir a roles, identidades, miedos y apegos, no como un fin, sino como un renacimiento. Cada paso acerca al buscador a una existencia plena, donde la vida misma se convierte en el sentido y no en algo que se busca externamente. En esta etapa, el buscador deja de buscar, pues se convierte en aquello que buscaba. La semilla de la
Iluminación siempre ha estado en nuestro interior y los 33 pasos son simplemente el proceso de germinación. El llamado es individual, pero el destino es colectivo. Cuanto más despiertos estén los individuos, más ascenderá la humanidad. La activación de esta frecuencia es una realidad vibracional, no una metáfora. Los pasos son los portales a este estado del ser. Cualquiera puede ascender, pero nadie asciende sin decisión, sin entrega, sin verdad. Si sientes que algo en tu interior está listo para trascender la superficie, este libro invisible de 33 pasos es tu guía. Es simbólico y práctico, una revelación progresiva para quienes desean tomar el control de su energía y realidad. No para que lo admires desde lejos, sino para que lo encarnes. Porque el verdadero milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar en este mundo con pies firmes, una mente despierta y un corazón vibrante. El camino hacia la iluminación no comienza con aplausos celestiales ni visiones místicas arrolladoras. Empieza en el momento más tranquilo, crudo y, a menudo, más doloroso de la vida. Ese momento en que todo lo que parecía sólido empieza a desmoronarse. El primer paso no es espiritual en el sentido romántico de la palabra, sino profundamente desestabilizador. Es el colapso de las certezas, la ruptura con las narrativas que mantenían unida la identidad. Este primer paso se manifiesta como la comprensión de que la vida ordinaria no es suficiente, como si el alma despertara de un largo sueño y clamara por aire. Es en este punto que comienza el despertar espiritual, no con obediencia ciega, sino con cuestionamiento. No es rebelión, es un acto sagrado. Cuando algo comienza a latir en nuestro interior, clamando por nacer, este nacimiento requiere abandonar la comodidad de la ignorancia. El segundo paso es aceptar la llamada, no la que viene de afuera, sino la que vibra silenciosamente en el corazón. Es la decisión de alejarse del ruido externo e interno para entrar en una introspección radical. Aquí, el alma comienza a guiar mientras que la mente teme. La soledad deja de ser ausencia y se convierte en comunión. El ego se resiste, pero algo más verdadero comienza a guiar. El tercer paso implica confrontar la sombra. No hay camino espiritual sin confrontar la oscuridad interior. Las tentaciones no son solo pruebas, sino arquetipos del ego. Poder, vanidad, control. La iluminación no proviene de huir de la sombra, sino de integrarla. El guerrero espiritual camina hacia lo que teme, sabiendo que la verdadera batalla es consigo mismo. El ego busca certeza, el alma busca rendición. Este es el paso del conflicto interior, de la purificación mediante la confrontación. En el cuarto paso, el silencio se convierte en el mayor maestro. El buscador aprende que el silencio dice más que 1000 palabras. Es el momento en que el alma empieza a separar lo verdadero de lo ilusorio. Las prácticas de meditación y contemplación dejan de ser ejercicios para convertirse en estados de ser. El individuo empieza a habitar espacios interiores antes inaccesibles, donde comienzan a brotar los primeros frutos de la conciencia. El quinto paso es la práctica de la presencia. La verdadera espiritualidad se manifiesta en los gestos cotidianos, donde cada acción se convierte en un acto sagrado. La mirada se purifica, la audición se santifica, el cuerpo se convierte en un templo y el momento presente en un altar. En este estado, el control de la energía deja de ser una técnica para convertirse en un arte de vivir. La mente ya no domina como antes y el corazón empieza a guiar. A partir de este momento, el camino espiritual deja de ser una teoría y se convierte en una vida encarnada. Todo lo externo empieza a reflejar lo interior y el mundo, antes una etapa de lucha, se revela como maestro y espejo. Al emprender estos primeros 5 pasos, el caminante empieza a comprender que no está acumulando sabiduría, sino vaciándose, dejando atrás filtros, miedos y restricciones. El alma, antes asfixiada, empieza a respirar. La espiritualidad deja de ser un concepto y se convierte en un estado natural. Pero este comienzo, aunque parezca sereno, es el más exigente, porque es aquí donde se quiebran los viejos cimientos. A menudo, este momento viene acompañado de crisis. Las relaciones cambian, los propósitos se deshacen, el trabajo pierde su sentido. Lo que ocurre no es destrucción, sino revelación. Lo viejo debe morir para que nazca lo nuevo. Y es aquí,
donde muchos se dan por vencidos, sintiendo el dolor sin ver aún la luz. Sin embargo, el viaje ya ha comenzado, y estos primeros 5 pasos son la base de todo el recorrido de los 33. Sin ellos, el resto no es sostenible. Crean el espacio interior, donde puede morar la luz. Retiran los escombros para que se pueda construir el templo. Y sobre todo, revelan una profunda verdad. La iluminación no es algo que se alcance, sino algo que se revela cuando se elimina lo que no somos. El llamado es silencioso, y el mundo, por muy ruidoso que sea, no puede silenciar este llamado interior. Cada paso es sutil, pero profundo. Rupturas silenciosas que abren portales internos, y una vez cruzados, no hay vuelta atrás. El ser comienza a remodelarse desde dentro, se percibe menos como dueño y más como instrumento. Empieza a ver a las personas con compasión y el dolor ajeno ya no es distante. El corazón se expande y, en este proceso, la conciencia se alinea con el propósito original. Los primeros pasos son la base del amor lúcido, un amor que no exige, no juzga, no implora, simplemente fluye. No hay prisa en este camino. Cada paso tiene su tiempo, su ritmo, su estación. La impaciencia es una trampa del ego. La entrega es el secreto del espíritu. El verdadero milagro reside en permanecer íntegro, incluso en medio del caos. Lo que comienza como una búsqueda se convierte en un camino, y lo que parecía externo se revela como algo que siempre ha estado dentro. Estos 5 pasos son la llamada silenciosa a todos los que sienten que nacieron para algo más allá de la supervivencia, para despertar. Esto no es doctrina, esto no es religión, esto es verdad interior, un movimiento del alma hacia su hogar. Y este hogar no está en el cielo, lejano, sino en el corazón despierto, habitando plenamente el presente. Tras las primeras 5 puertas de la consciencia, el viajero entra en una fase de intensa transformación interior, donde los dilemas ya no provienen del exterior, sino que emergen de las capas más profundas de la psique. Aquí, el buscador es llamado a confrontar los aspectos más cristalizados del ego, el orgullo, la vanidad, la necesidad, el control. Ya no es posible esconderse tras los roles. El brillo superficial desaparece, revelando lo verdaderamente vivo. El viaje exige una renuncia radical a la necesidad de aprobación, porque ahora no se trata de complacer al mundo, sino de ser fiel al alma. El 6º paso es la iniciación en aprender a perder, no como un fracaso, sino como una purificación. El ego, que durante tanto tiempo ha guiado las acciones por el miedo a no ser suficiente, ha creado máscaras y defensas. Pero en esta etapa, estos mecanismos comienzan a desmoronarse. El dolor emerge como un maestro, no como un castigo. El alma, ahora más despierta, ilumina las sombras con compasión, y el ego se da cuenta de que ya no puede controlar el camino. Este paso requiere aprender a ser nada en el mundo para ser todo en esencia, porque la verdadera fuerza nace de la vulnerabilidad. En el 7º paso se produce una ruptura con las identidades heredadas. Los roles culturales y sociales se disuelven y ya no es posible sostener la imagen que proyectan otros. Este es el momento de la despersonalización espiritual, no como alienación, sino como libertad. Es una fase en la que viejos amigos pueden alejarse, familiares no comprender y viejos sueños morir, porque todo esto forma parte de la renovación. Solo quienes aceptan morir a lo que fueron pueden renacer. Aquí, el buscador experimenta la libertad de ser sin tener que dar explicaciones, y esta libertad se convierte en una fuerza silenciosa. El paso 8 toca la herida emocional desde su raíz. Traumas pasados, dolor no procesado y recuerdos reprimidos afloran no para castigar, sino para sanar. La verdadera espiritualidad no huye del dolor, sino que lo aborda con los ojos abiertos. El alma no tiene que ser invulnerable para ser luminosa. La sanación ocurre cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y comenzamos a amar incluso las partes rotas de nosotros mismos. Este paso es un retorno al corazón, un encuentro con el niño herido, el adolescente incomprendido, el adulto exhausto, reintegrándolo todo para que el alma pueda volver a sentirse en casa. El 9º paso conduce al desierto simbólico, el espacio donde ya no hay distracciones y el alma se encuentra sola consigo misma. El silencio se convierte en un espejo, no siempre apacible, pero necesario, porque el desierto es donde cesa el ruido para que la verdad pueda resonar.
Aquí, el alma comprende que no hay nada que hacer más que ser. Este paso pone a prueba la perseverancia del caminante, que a menudo se siente abandonado, sin recompensa visible, pero es en este vacío donde penetra la luz. El desierto, que una vez parecía una amenaza, se convierte en refugio, y el silencio se transforma en sabiduría. Al cruzar este desierto, el buscador alcanza el 10º paso, donde la fe deja de ser creencia y se convierte en confianza viva. Ya no se cree en lo invisible, se confía en él con todo el ser. La entrega es completa, sin exigencias de garantías ni certezas. El ego, cansado de intentar controlar, finalmente se rinde, y en este acto de entrega nace un nuevo poder. No uno que domina, sino uno que fluye. Cuando el miedo deja de dominar, lo imposible se vuelve natural, y el buscador comprende que la fe no es un recurso para la desesperación, sino una certeza viva, incluso sin fundamento sólido, de que hay dirección. Estas pruebas espirituales no son castigos, sino bendiciones disfrazadas de crisis, espejos que revelan dónde aún hay resistencia, donde el amor aún no ha penetrado. El sufrimiento solo se convierte en sufrimiento cuando nos aferramos a él, pero al cruzarlo con la presencia, se transforma en fuerza. El camino no es una línea recta, sino una espiral ascendente, que retoma los dolores y los problemas, pero en cada ciclo con más conciencia, más amor y más verdad. En este punto del viaje, la vida exterior puede parecer desorganizada, pues las viejas estructuras ya no se sostienen y las nuevas aún no han llegado. Este es el limbo sagrado, donde el alma aprende a confiar en lo invisible. Quienes perseveran descubren que lo invisible no es ausencia, sino origen. La confianza se convierte en base sólida y la presencia en la guía más segura. La simplicidad se transforma en belleza y el alma se alinea con el ritmo divino, sin prisas, simplemente fluyendo. Y donde hay fluidez, hay paz. Dar los pasos del 6 al 10 es aceptar la madurez espiritual. Pasar de la infancia mística a la adolescencia del alma, donde el dolor aún existe, pero también hay sabiduría. La luz se vuelve constante, no como éxtasis, sino como un estado del ser. El viaje deja de ser exclusivamente personal y se vuelve colectivo, a medida que el buscador comienza a irradiar lo que experimenta, convirtiéndose en una transformación viviente. Alcanzar el 11º paso es entrar en un nuevo nivel de realidad, donde el conocimiento común ya no sirve. Los conceptos religiosos se desmoronan y el alma empieza a oír una voz que no proviene del mundo. La sabiduría que nace aquí no se aprende en los libros, sino que se revela en silencio, cuando las respuestas más importantes llegan sin preguntas. La intuición se convierte en guía y el silencio en maestro. El 12º paso enseña el lenguaje del espíritu, que no se compone de palabras, sino de vibración, sintonía e intención pura. La sabiduría no se enseña, sino que se despierta, y las señales se encuentran en encuentros, sueños, repeticiones simbólicas y emociones repentinas, revelando que el espíritu habla constantemente en una frecuencia distinta a la de la mente lógica. En este punto, el silencio no es la ausencia de sonido, sino una presencia viva, y el buscador aprende a escuchar lo que no se dice, a sentir lo que no se muestra, a percibir lo que está más allá de las palabras. En el 13º paso, el silencio se convierte en oráculo, y las intuiciones dejan de ser corazonadas para convertirse en revelaciones. El alma madura en el silencio sagrado, disolviendo el ruido de la mente para escuchar la canción del espíritu, inaudible para los oídos comunes, pero clara para el corazón despierto. En el 14º paso, surge la percepción de la interconexión de todas las cosas. El buscador ve unidad donde antes veía separación, comprendiendo que la dualidad es solo un juego educativo. El otro deja de ser una amenaza y se convierte en una extensión de uno mismo, y el amor fluye como un reconocimiento de la chispa divina en todo, incluso en el dolor, en el error, en el adversario, no como moralidad, sino como plenitud mística, regresar a la luz, incluso perdido en las sombras. Esta comprensión no se puede enseñar, solo surge de la fusión con el todo. En el 15º paso, el buscador comienza a disolverse en el fluir de la vida. La rigidez mental se transforma en flexibilidad espiritual. Ya no hay resistencia, solo alineación.
Es como si, de repente, la vida en su conjunto cobrara sentido. Dolores pasados, encuentros, rupturas, ciclos, todo encaja como piezas de un rompecabezas cósmico. Este no es un concepto lejano para quienes recorren el sendero. Es una experiencia que surge cuando el ser se sintoniza con el ritmo divino, con la danza cósmica. Ya no hay necesidad de forzar los acontecimientos, manipular ni rogar. Hay permiso y cooperación con el fluir de lo sagrado. En este estado, los milagros se vuelven naturales y la paz constante. Pero esta sabiduría no puede almacenarse como conocimiento, porque no se trata de acumular, sino de transformar. El ser que llega a este punto no busca saber más, sino ser más. El aprendizaje deja de ser acumulativo y se convierte en un vaciamiento. El alma comienza a desprenderse de las capas que le impedían brillar, revelando su esencia, y lo que permanece es lo eterno, mientras que lo transitorio se disuelve. Esta sabiduría no se puede enseñar en cursos ni transmitir en libros. Solo se vive, se siente y se vibra. Es una presencia que cambia la frecuencia del entorno, un silencio que habla más fuerte que cualquier voz. Una verdad que solo pueden conocer quienes están dispuestos a desaparecer como ego para nacer como esencia. En este punto del viaje, el buscador ya no se define por el pasado ni se proyecta hacia el futuro. Simplemente es. Y este ser es suficiente. La ansiedad se disuelve porque no queda nada que demostrar. El miedo desaparece porque no hay separación. El sufrimiento pierde fuerza porque no queda resistencia. Todo lo que sucede se percibe como parte de la obra divina. Incluso el dolor se vuelve sagrado porque revela dónde aún existe separación. Amar incluso en medio del dolor no es debilidad, es puro poder. El poder de trascender el ego y ser un canal incondicional de amor. Esto no se aprende, se despierta. Cada paso dado al máximo conduce hasta aquí. Pero es importante decir que esta sabiduría solo la reciben quienes ya han pasado por el fuego, porque la frecuencia de la sabiduría superior requiere pureza de intención, apertura de corazón y humildad de espíritu. Por su sencillez, se vuelve invisible a los ojos orgullosos, pero para quienes han permanecido en silencio, se revela en los detalles, en la brisa, en una mirada o en un gesto de ternura, transformándolo todo, no por el contenido que aporta, sino por la presencia que lleva consigo. En este punto, el alma comienza a habitar dos mundos a la vez, el visible y el invisible. Opera en el mundo ordinario, pero con una conciencia superior. Habla con palabras, pero transmite vibración. Actúa en el tiempo, pero está en sintonía con lo eterno. Esta es la conciencia que no necesita dominar nada para manifestarlo todo. La presencia, que no exige nada, pero lo revela todo. Y es en esta presencia que el buscador se convierte en maestro, no en el sentido de enseñar, sino en el de encarnar la verdad, pues la mayor enseñanza posible es la presencia que transforma. Quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, comprenden que esto no es fe ciega, sino percepción despierta, y solo quienes aceptan morir a lo conocido, despiertan a lo desconocido. El alma vive a un ritmo diferente. Ya no busca la vida, vive de la vida, y se convierte en una extensión de lo divino en todo lo que hace. Al final de estas 5 etapas, el buscador ya no es el mismo, no porque haya aprendido más, sino porque ha soltado más. Ya no carga teorías, carga presencia. Ya no busca explicaciones, vive revelaciones. Ya no quiere convencer, quiere vivir en la verdad. Y es este silencio, esta experiencia amorosa y presente, la que empieza a transformar todo a su alrededor, porque la verdadera sabiduría, al incorporarla, se extiende como un perfume silencioso pero inconfundible. Alcanzar el 16º paso es cruzar la frontera invisible entre quién creías ser y quién eres realmente. Hasta este punto, el camino ha estado lleno de rupturas, revelaciones y purificaciones. Pero ahora ya no se trata de comprender ni transformar, sino de morir. No físicamente, sino energéticamente, en términos de identidad. El ego, que siempre ha intentado controlarlo todo, comienza a disolverse, no mediante la violencia, sino mediante la entrega. El 16º paso marca el comienzo de la noche oscura del alma, el lugar donde el buscador se siente completamente solo, desorientado y paradójicamente más cerca de la fuente que nunca.
Es cuando la luz parece haberse apagado que el resplandor interior comienza a brillar y el buscador aprende a soltar lo que más ama, el control de su propia vida. En el 17º paso, el alma entra en un estado de vacío radical, un vaciamiento completo de viejas estructuras. Ya no hay terreno familiar, ninguna imagen del futuro. Lo que una vez tuvo sentido parece lejano y lo que le brindó seguridad se disuelve. El buscador ya no se reconoce a sí mismo, pero es en este momento que la verdadera identidad comienza a emerger. Es el momento en que la luz solo llega cuando ya no hay lucha contra la sombra, y el sufrimiento aceptado con conciencia se convierte en una puerta al renacimiento. El silencio del vacío genera una presencia viva, una serenidad que no proviene de la comprensión, sino de la entrega. En el 18º paso se produce la transición de la identidad espiritual, cuando el alma se desprende de apegos, ideas, imágenes, dogmas y roles, comenzando a experimentar la inmensidad del ser, no como un concepto, sino como una experiencia directa. Es el nacimiento de una nueva conciencia dentro del ser humano, la fusión de los opuestos, la revelación de que todo lo que se buscaba afuera siempre ha residido en el interior. En el 19º paso, el corazón se convierte en el nuevo centro de la existencia. La mente se calma, el cuerpo se purifica y el corazón se expande a niveles nunca antes experimentados. La compasión ya no es una elección ética, es un estado natural. No eliges amar, amas porque eres amor. Incluso ante el sufrimiento no hay endurecimiento, sino apertura, pureza y vitalidad. Esto no es escapar del dolor, es trascendencia. El amor se convierte en sustancia, presencia, un campo de transformación. En el 20º paso, el buscador, ahora vacío de sí mismo, se llena de esencia, de vida. Esta comprensión no llega como un éxtasis permanente, sino como un estado constante de paz. El mundo continúa con sus ruidos, pero ya no afecta como antes. Lo que una vez fue una crisis ahora es una experiencia de aprendizaje. Lo que fue pérdida se convierte en liberación. Lo que fue muerte en renacimiento. El 20º paso es el punto donde la identidad eterna se apodera de la vida cotidiana, y esto lo cambia todo. Las relaciones, la espiritualidad, el trabajo, todo se alinea, todo se simplifica, todo se vuelve sagrado. El buscador vive ahora, no para encontrar la verdad, sino para ser un instrumento vivo de ella. Esta etapa no es un concepto, sino un estado vibracional, donde la separación se disuelve y la conciencia se fusiona con el todo. Estas 5 etapas forman el núcleo de la espiritualidad de la transfiguración. No hay manera de cruzar este portal sin dolor, sin pérdida, sin profundo silencio, pero tampoco hay manera de abandonarlo sin libertad, sin luz, sin verdad. El alma que atraviesa esta muerte simbólica deja de ser rehén del mundo y se convierte en embajadora de la luz, caminando con humildad, pero con una autoridad interior inquebrantable. Quien ha muerto a sí mismo ya no teme a nada, y quien ha tocado lo eterno ya no se pierde en lo transitorio. Esta etapa del viaje es tan íntima que no puede expresarse plenamente con palabras, pues cada buscador la experimenta de forma única. Sin embargo, las señales son universales. Despojarse, vaciarse, silencio y finalmente el nacimiento de una nueva frecuencia. Una frecuencia que sana con la presencia, que calma con la mirada, que despierta con la simplicidad. No es una persona espiritual. Es un ser real y despierto que se mueve con naturalidad, pues la energía que fluye es natural. Este es el verdadero nacimiento del ser despierto, aquel que sirve a la vida con un corazón puro y un alma en paz. La cruz se convierte en símbolo de la muerte del ego y la resurrección, el símbolo de la victoria de la conciencia. Cada uno tiene su propia cruz interior. Cada uno está llamado a este renacimiento, no para ser especial, sino para recordar quién ha sido siempre. Este es el regalo que ofrece este paso. El poder silencioso de vivir en sintonía con la eternidad, incluso en medio del caos del tiempo. Al final de estas etapas, el buscador ya no camina hacia la evolución para sí mismo, sino hacia el servicio, pues comprende que la verdadera ascensión consiste en descender al mundo para elevar a otros con la propia presencia. Este es el verdadero milagro.
no caminar sobre el agua, sino caminar entre los hombres con un corazón despierto y una mirada llena de compasión. En este estado, el buscador ya no busca a Dios, sino que vive como un canal vivo de la presencia divina en cada gesto, en cada silencio, en cada respiración. En el 21º paso, la conciencia que ha experimentado la muerte simbólica del ego vibra al unísono con el amor absoluto. Este amor no es humano, no es romántico, no está condicionado ni depende de la reciprocidad. Simplemente es. Es en este punto que el buscador deja de amar por el deseo de ser amado y comienza a amar porque reconoce en todo y en todos la misma chispa divina que arde en su propio corazón. Este paso es un hito, donde la energía del corazón se expande más allá de la identidad personal y comienza a tocar todo lo existente. Este amor no elige, no calcula, no espera, simplemente irradia. En el 22º paso, el buscador comprende que servir no es una función, sino una consecuencia natural de quienes habitan la vibración de lo divino. Ya no se trata de ayudar a los demás por moralidad u obligación ética, sino de verse reflejado en el otro, sintiendo su sufrimiento como si fuera el propio cuerpo el que se toca, la propia alma la que se llama. La compasión deja de ser una emoción y se convierte en inteligencia espiritual, una capacidad de actuar con el corazón, sin juicios, sin superioridad, sin imposiciones. El 23º paso lleva al buscador a vivir en un estado de presencia sanadora, donde su mera existencia transforma entornos, calma corazones y disuelve tensiones. No porque diga cosas bonitas o actúe correctamente, sino porque su vibración es coherente con la fuente. Este paso revela que el amor consciente sana no solo heridas emocionales, sino también traumas ancestrales, dolor colectivo y tensiones espirituales heredadas. El alma alineada se convierte en un canal para la transmisión de una fuerza invisible que opera en los niveles más profundos de la realidad. El tacto, la mirada y el silencio se convierten en instrumentos de sanación, porque la presencia es pura, plena y amorosa. En el paso 24, el amor se universaliza. Ya no se trata solo de amar al prójimo, sino de amar la propia existencia, de amar el sol, el viento, la lluvia, los ciclos, la impermanencia, de amar lo que es y lo que fue, de venerar incluso los errores, porque todo moldea la compasión. Este amor cósmico transforma nuestra forma de ver el mundo, donde cada gesto se convierte en una oración, cada mirada en una bendición y cada respiración en gratitud. El amor, en esta etapa, no es selectivo, sino que incluye, integra, acoge, transforma y expande. En el 25º paso, el buscador despierto consagra su misión, comprendiendo que el cuerpo, la voz, la mente y el tiempo son instrumentos sagrados al servicio del plan mayor. No se trata de hacer el bien como etiqueta, sino de incorporar el amor como estilo de vida, como una atmósfera viva, como una presencia constante. Aquí no hay ambición personal, solo sintonía con el fluir de la vida que actúa a través de quienes se entregan. Este es el pacto silencioso con el todo, un compromiso interior de vivir para servir, amar, sanar, existir e irradiar. En este punto, el propósito del alma despierta, no como una tarea por descubrir, sino como una luz que siempre ha estado ahí, esperando a que se encienda el espacio interior. El buscador se convierte en un agente de sanación colectiva, sin necesidad de títulos, reconocimiento ni validación, operando en las sutilezas de la existencia, siendo la pausa en el caos, la mirada serena en la turbulencia, la palabra amable en el conflicto y la acción sabia en el miedo. Este ser despierto comprende que la verdadera revolución ocurre en el corazón, porque el mundo externo siempre ha reflejado el mundo interno. Cuando el buscador decide dejar de herir, de juzgar y de separar, se convierte en amor, en movimiento. Este amor no necesita ser anunciado, porque se manifiesta como la atmósfera que lo rodea, y su presencia es suficiente. En el 26º paso, el buscador comienza a entrar en los portales de la iluminación. Aquí ya no se mueve por el esfuerzo ni la disciplina,
ni busca la trascendencia por deseo, pues ahora es guiado por una fuerza invisible, amorosa y silenciosa, que disuelve los últimos velos de separación. La realidad deja de verse como algo externo y comienza a comprenderse como una extensión de la conciencia. El tiempo pierde relevancia, el pasado deja de aprisionarnos, el futuro deja de generar ansiedad y el presente se revela como una eternidad viviente. En el paso 27, la disolución del yo alcanza su punto más profundo y la identidad personal se evapora, no porque se niegue lo humano, sino porque se lo entiende como un reflejo transitorio del infinito. El buscador deja de decir «soy esto o aquello» y comienza a percibirse como el espacio silencioso donde todo sucede. Este es el despertar de la conciencia no dual, donde el observador, lo observado y el acto de observar se fusionan. Aquí, el tacto sana, la presencia restaura, la mirada despierta. El buscador se convierte en el arpa a través de la cual la divinidad toca la melodía, recordando a todos que cada ser es una extensión de la luz. En este punto del viaje, el buscador alcanza la esencia de la plena conciencia. Vive sin juicios, habla con autoridad sin necesidad de la autoridad mundana. Actúa sin actuar por sí mismo, permitiendo que la fuente universal actúe a través de él. La iluminación ya no es una meta, sino un estado natural, y el buscador comienza a vivir como un testigo puro de la gracia, sin apego a roles, historias ni resultados. El 28º paso se caracteriza por la experiencia directa de lo que muchos místicos llaman el estado de unificación. Aquí, corazón y mente se fusionan. El cuerpo se convierte en una extensión del alma y el universo entero se percibe como una expresión viva de la conciencia. Ya no hay interior ni exterior, ni sagrado ni profano, ni luz ni oscuridad como opuestos. Todo es uno, todo es expresión. El buscador se familiariza con la creación, siente el dolor del mundo como propio, pero también siente la belleza como su propia luz. Contempla el amanecer como una revelación. Escucha el silencio como un himno, respira como una oración y ora como si respirara. Cada gesto lleva consigo el infinito. Este es el momento en que uno comprende, no como una creencia, sino como una percepción viva, que el reino está dentro, aquí y ahora, sin velos, sin explicaciones. La espiritualidad deja de ser un concepto para convertirse en una vida vivida. La meditación deja de ser una práctica para convertirse en un estado. La presencia deja de ser un ejercicio para convertirse en un entorno natural. Ya no hay búsqueda de conocimiento, porque el verdadero conocimiento no es conocimiento. La acción surge espontáneamente, en sintonía con el fluir de la fuente. Aquí, el buscador descubre el poder de la no inferencia, de actuar sin forzar, de moverse sin prisa, de ser sin necesidad de un nombre. La vida y la energía fluyen con ligereza y fuerza al mismo tiempo, en lo que los maestros llaman el punto en el que el alma danza con el todo, sin pasos, solo armonía. En el 29º paso, antes de la fusión total, se produce la integración plena entre el mundo y el espíritu. La iluminación, antes percibida como éxtasis o silencio, se experimenta plenamente en la acción diaria. El buscador ya no necesita aislarse en las montañas para mantener la paz. Lleva el silencio en su corazón, la montaña en su aliento, y camina entre los hombres como una luz velada, una presencia despierta, testigo de lo eterno en el tiempo. Sus palabras tocan donde nada más toca. Su silencio expresa lo que ninguna voz puede expresar. Vive no para sí mismo, pero tampoco contra sí mismo. Vive como expresión de la verdad. En esta etapa, los gestos se vuelven impecables, no por ser rígidos, sino porque emanan de una frecuencia incorruptible. Las decisiones son sencillas, pero llenas de verdad. Cada momento se vive con plenitud, sabiendo que todo pasa, pero la presencia permanece. Aquí, el ser regresa al mundo, pero el mundo ya no lo retiene. Actúa sin aferrarse al resultado, ama sin poseer, enseña sin imponerse, vive, y eso le basta. El 30º paso marca el inicio de la travesía final, no porque el camino termine, sino porque el ser que caminó se disuelve en lo que siempre fue. Aquí ya no hay pasos, no hay nadie a quien buscar ni desear, no hay separación entre la iluminación y el mundo, pues la cima desaparece, revelando que nunca hubo una montaña. Todo siempre ha sido un campo infinito de presencia.
La respiración se vuelve sagrada, cada movimiento es un ritual, cada palabra está cargada de silencio, cada mirada transmite revelaciones. En esta etapa, el tiempo se curva, el espacio se suaviza, el cuerpo vibra en frecuencias invisibles, la mente se aquieta, el corazón emana, la existencia deja de ser una experiencia y se convierte en una extensión de la conciencia. El buscador se mueve por el mundo con serenidad, sabiendo que todo es como debe ser, sin urgencia, sin ansiedad, sin expectativas. La luz reposa en su interior, la paz se convierte en su morada, la presencia se vuelve tan clara que se vuelve invisible. En 1900, el paso 31, se produce la entrega final, no del cuerpo ni de la mente, sino del alma. Es la fusión del ser individual con el océano absoluto de la realidad. En este punto, uno comprende que nada le pertenece, ni siquiera la vida. Todo es expresión de la fuente, y la única acción es permitir que la vida se viva sin resistencia, sin control, sin separación. Aquí el verdadero milagro no es caminar sobre el agua, sino flotar en la existencia con paz, incluso en medio de las tormentas. La cruz, en este punto, se convierte en un altar de fusión. El alma atraviesa la agonía final del ego, emergiendo a la serenidad de la eternidad. Cada respiración se convierte en oración, cada movimiento en bendición, cada silencio en sanación. Ya no es necesario ningún esfuerzo espiritual, pues todo se vuelve espiritual. La materia se espiritualiza, el espíritu se materializa y la unión se consuma. En el paso 32 se ha realizado la travesía, dejando solo la manifestación pura. El cuerpo vive como una extensión del espíritu. Las acciones fluyen en sintonía con el flujo universal. El ser comprende que el mundo es una danza de conciencia y que todo es un sueño de lo absoluto. Este paso es la morada del no-yo, el estado de libertad total, libre de uno mismo, de los demás, de los roles, de las historias. Aquí ya no hay enseñanzas, solo presencia, no hay camino, solo ser. En este punto, se comprende que la iluminación no es un logro personal, sino un retorno a lo que siempre ha sido, antes de cualquier forma, nombre o historia. El viaje se revela como la danza misma de la conciencia consigo misma, y el buscador comprende que todo lo que siempre ha buscado ha sido a sí mismo, no al personaje, sino al ser eterno, antes y más allá de la forma, que habita todo, en todo, como todo. El paso 33 no es un fin, es la disolución de la idea de un fin. Es el punto donde todo lo buscado se revela innecesario, donde todo lo enfrentado y sanado se convierte en el telón de fondo de un estado donde ya no hay separación entre la vida interior y la exterior, entre lo divino y lo mundano, entre servir y ser. El paso final es la fusión del espíritu con la realidad, la silenciosa presencia de la eternidad que habita cada aliento, cada latido, cada instante de la hora. Ya no hay necesidad de buscar ni comprender, pues todo se revela, todo se transforma con el simple acto de ser. El buscador se convierte en un canal silencioso de eternidad, un punto de convergencia entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino, entre la materia y el espíritu. Se convierte en la luz misma que camina entre los hombres, la paz misma que vibra en medio del caos, la presencia misma que despierta lo latente. La iluminación deja de ser algo para mostrar y se convierte en algo para vivir en silencio, en cada gesto, en cada respiración, en cada mirada. La vida se convierte en oración, la presencia en enseñanza, el ser en la manifestación del eterno, ahora. Y así, en el paso final, se entiende que el mapa de 33 pasos no era un camino a seguir, sino capas que debían disolverse, hasta que permaneció el ser puro, eterno, silencioso y luminoso, viviendo plenamente en el fluir de la existencia, transformando todo con su simple presencia, respirando infinito en cada instante. Todos los pasos, todos los conflictos, todas las muertes y renacimientos fueron solo ecos del eterno retorno a uno mismo. Y ahora, plenamente despierto, el ser ya no siente la necesidad de buscar ni enseñar, simplemente vive. Y esta vida se convierte en la enseñanza misma, no como un discurso, sino como una vibración. Las palabras escasean, pues no hay nada más que explicar. Las acciones se vuelven suaves, pues ya no hay prisa. El cuerpo se mueve como un instrumento afinado al ritmo de la creación,
y el silencio se convierte en un campo fértil donde el amor florece espontáneamente. Aquí, el corazón ya no necesita protección, se convierte en un campo abierto, un templo, un altar vivo donde la luz se ofrece sin resistencia. Este paso es el nacimiento del verdadero maestro, aquel que ya no enseña con palabras ni gestos, sino con su propia presencia. La iluminación ya no es una luz que ciega o se impone, sino una dulzura que penetra sin esfuerzo, una claridad que no necesita demostrar su existencia. El ser despierto camina entre los hombres como un igual, pero lleva en su interior un espacio tan profundo que transforma todo lo que le rodea. Ya no busca cambiar el mundo, pues comprende que éste cambia por resonancia y que su función es ser, el reflejo más claro posible de la fuente. Todo lo que toca, lo toca con reverencia. Todo lo que oye, lo oye con el alma. Todo lo que hace, lo hace sin esperar nada a cambio. En este estado, la existencia se convierte en una ofrenda. Cada respiración es un sí silencioso al misterio, cada latido, un eco del amor universal. La vida, que antes era un viaje, ahora es contemplación. Ya no hay intención, solo entrega. El despertar ya no se manifiesta como una figura a seguir, sino como un principio, un campo vibratorio disponible para todos los que acceden a esta frecuencia. El paso 33 revela que la verdadera iluminación no separa, no crea moldes, no exige santidad. Todo lo abarca, todo lo acoge, todo lo transforma con la dulzura de su mirada. El mundo aún puede mostrar caos, pero la persona despierta ve unidad. Donde otros reaccionan, él permanece en el centro, donde nada se pierde y todo se recicla en luz. No intenta explicar lo divino, vive como una extensión de él, y al haberse convertido en un espejo limpio, reconoce el amor en él. No proclama soy luz por vanidad, sino que reconoce que todo es luz, incluso aquello que cree que no lo es. Este último paso es el más silencioso. Es imprevisto, no requiere ceremonia, sucede como la brisa que entra por la ventana, como la mañana que amanece sin fanfarrias. Ya no hay éxtasis, porque ya no hay expectativa, solo un estado de profundo descanso, de silenciosa satisfacción, de intimidad irreversible con lo que es. El tiempo ya no se mide en horas, sino en vibraciones, y el espacio no se percibe como una separación, sino como una extensión de la conciencia. El cuerpo deja de ser una prisión o un vehículo, convirtiéndose en un templo y un hogar de presencia. Este paso consagra al ser como luz en forma humana, regresando al mundo no como alguien que regresa a un lugar inferior, sino como alguien que regresa a servir con humildad donde quiera que sea llamado. El alma iluminada comprende que el sufrimiento del mundo no necesita ser soportado, sino abrazado, iluminado, redefinido. El dolor no es una cruz que cargar, sino una semilla de compasión que plantar. Escucha sin prisa, abraza sin miedo, habla sin vanidad, actúa con precisión, no para corregir, sino para colaborar con el fluir de la vida. Ya no le importa el resultado, lo que importa es la coherencia vibratoria de cada gesto, porque esta coherencia reorganiza todo a su alrededor. No es magia, es armonía. Ahora es como el aire, invisible, esencial, silencioso, vital. La verdadera iluminación no erige tronos, sino que baja la mirada y ve lo divino en los ojos del otro. El paso 33 es el regreso al punto de partida, pero ahora con los ojos del alma abiertos. El buscador regresa al mismo mundo, pero su percepción nunca será la misma. Sigue caminando, comiendo, hablando, pero todo tiene una textura, un sabor y una profundidad diferentes. Lo que antes era un problema, ahora es una invitación. Lo que antes era un obstáculo, ahora es una iniciación. Lo que antes era trivial, ahora es sagrado. No necesita recordar esto porque se ha convertido en ello. El paso final no es el fin de una línea, sino su disolución. La desaparición del mapa, la fusión completa con el terreno. Y aquí comprende, el mapa nunca existió. El mapa era él, el viaje era él. La luz que buscaba siempre fue él. Y porque ahora sabe esto, no se jacta, sino que sirve. Comparte no como una obligación moral, sino como un impulso natural del alma despierta. La iluminación no lo ha hecho especial, lo ha hecho común, pero con brillo en la mirada y silencio en el pecho. Vive sin necesidad de ser visto, y así lo ven quienes han despertado su visión interior. Ya no lleva nombres, dogmas ni etiquetas, lleva presencia,
Y su presencia abre caminos, sana entornos, disuelve conflictos, no porque lo intente, sino porque es. Este es el verdadero fin del camino, el recordatorio de que nunca hubo un camino, solo una llamada a la verdad. Y él respondió. Y habiendo respondido, ahora camina sin buscar, vive sin miedo, ama sin medir y brilla sin querer mostrar. El paso 33 es el legado silencioso de todos los maestros, profetas y personas anónimas que han cruzado la oscuridad y regresado como faros. Es la vibración del amor que camina sobre la tierra, del silencio que sana, de la mirada que despierta. Es el toque de una abuela acariciando el rostro de un niño, transmitiendo milenios de sabiduría. Es el gesto de alguien que ofrece pan a otro, iluminando un sol en invierno. Es la luz que nunca se apaga, porque nunca necesitó ser encendida. Es el ser que se sabe eterno, viviendo el presente como un altar. Este paso no se puede explicar, solo se puede experimentar. Es semilla y fruto, vacío y plenitud, cruz y cielo, lágrima y sonrisa, el sí silencioso a la vida tal como es. Y, en este sí, el universo entero se inclina, no para venerar al ser despierto, sino para reconocerlo como parte inseparable de sí mismo. El despertar pleno es el recordatorio de que nunca hemos estado fuera, nunca hemos sido menos, nunca hemos estado separados. Siempre hemos sido la expresión perfecta de la fuente. Y así, el ser despierto regresa al mundo con la mirada clara, los pies firmes y el corazón rendido, viviendo como testigo vivo de la verdad que no se puede decir, pero que se puede sentir, tocar y compartir en silencio. Ahora que has superado el misterio del paso 33, pregúntate, ¿qué momento de este viaje tocó tu alma? Si sentiste la llamada de la luz, aunque sea por un instante, inspírala. Deja que esta frecuencia siga viva en ti, porque no estamos aquí solo para aprender, sino para recordar quiénes somos realmente. Esta es la invitación silenciosa del paso 33. Vive sin buscar, ama sin medir, sé sin miedo y camina por el mundo como alguien que lleva en cada gesto la vibración del infinito.